Hola chicas, pues hoy vamos a hacer esta cunita de viaje o nidito. A veces cuando los niños son muy chiquitines, pues tenemos una cama estándar, una cunita estándar y parece que se nos pierden en ese espacio. Así que si les ponemos estos niditos, pues se quedan un poco más recogiditos y parece que se sienten más protegidos. También nos puede servir si lo queremos, si nos vamos a casa de alguien y queremos echarlo en una camita y no queremos estar vigilando constantemente para que no se nos caiga de la cama. Así le limitamos el espacio y está él más protegido. Es una labor bastante fácil de hacer, así que yo creo que es un buen regalo y muy práctico para alguien que va a tener un bebé dentro de unos pocos días. Venga, vamos a por ello. Para la labor de hoy vamos a necesitar 2 trozos de 60 centímetros de tela de piqué coordinada. Esta de florecitas y esta de puntitos, por ejemplo. Vamos a utilizar también un cordón, una plancha de miraguano, más gruesa, o sea, más grande que esta, porque esta es muy chiquitita, solo para que la veáis, y relleno de este de muñecos. También si queremos hacerle algún pequeño adorno, pues podemos ponerle una puntilla de estas de tipo de bolillo o algún lazo, esto ya es opcional. Vamos a hacer este pequeño esquema para que veáis cómo lo vamos a cortar y con él vamos a cortar un patrón. El esquema lo vais a tener en el enlace, si queréis pinchar ahí abajo y tendréis el esquema, aunque es sencillo de recordar. Vamos a partir de un rectángulo de 1 metro por 60 centímetros y luego vamos a hacer esta figura, ¿vale? Son 15 centímetros el ancho en el que vamos a dejar luego esta otra interior y 15 centímetros también le dejaremos aquí. Es bastante básico, pero vamos a ver cómo lo vamos trazando. Vamos a trazar solamente la mitad, porque vamos a cortar con la tela doblada. Es sencillo, pero a veces nos atascamos con estas pequeñas cosas. Así que vamos a explicarlo un poquito detenidamente. Hemos cogido un rectángulo de papel de 30 centímetros por 1 metro de largo. Y vamos a marcar aquí, estamos haciendo la mitad del patrón, como hemos dicho, ¿eh? Vamos a marcar aquí también 30 centímetros. En el borde del papel, 30 centímetros. Esta es la zona que vamos a marcar en curva, así que vamos a coger nuestra cinta y vamos a ir marcando 30 centímetros para hacer la curva. Trazamos la curva con estos puntitos y ahora vamos a hacer a 15 centímetros menos otra curva. Entonces vamos a hacerla a 15 centímetros. Marcamos el 15 y vamos a hacer otro pequeño semicírculo. Y ahora aquí vamos a marcar a 15 centímetros una línea a toda la zona larga, el lado largo de nuestro rectángulo. Y aquí en este extremo marcaremos otra vez 15 centímetros y cortaremos por aquí. Y ahora eliminaremos este cuadrado y esta zona que nos quedaba aquí. Y esto es lo que nos va a servir como patrón. Vamos a cortar con este patrón. Vamos a empezar con la tela de lunares, que la vamos a doblar a la mitad. Aquí tendríamos los 60, o sea 30 y 30. La colocamos así un poquito bien. Y cogemos nuestro patrón. Lo ponemos encima y lo sujetamos con alfileres. Y ahora vamos a recortar dejando pues 1 centímetro para la costura. Y ahora vamos a repetir el proceso con la otra tela. Doblamos la tela de flores por la mitad, son 60 por 1 metro, un poquito más de 60 que yo dejo un margen de costura. Lo doblamos y colocamos de nuevo nuestro patrón. Ya sabéis, el filo este de aquí que está doblado tiene que coincidir con la parte recta. Vamos a recortar esta parte.
Vamos a dejar separados la parte interior y la exterior para luego. Vamos a coger las dos piezas que hemos recortado. Es un poco grande, a ver si lo entendemos bien. Y ponemos derecho con derecho las dos piezas, haciéndolas coincidir. Ya hemos ido sujetando todo con los alfileres, derecho con derecho. Y vamos a coser todo alrededor hasta aquí. Y luego en esta zona solamente las partes chiquititas, estas de aquí. En este momento es donde podríamos ponerle una cinta de adorno si quisiéramos. La meteríamos aquí entre medias de las dos y la coseríamos a todo alrededor. La verdad es que la persona a la que va dirigido esta cunita pues no le gustan mucho las cintas de encaje, así que yo pues me lo voy a saltar este paso y vosotras podéis hacer lo mismo también si a la persona a la que la hacéis pues no le gustan estos encajitos. Vamos a coser a la máquina todo alrededor. Vamos a coserlo a 1 centímetro del borde. Primero la parte exterior. Y ahora estas pequeñas patitas, solamente el lado este de aquí. Y vamos a llegar a 1 centímetro del interior de la costura. Rematamos aquí y cortamos. Vamos a hacer la otra patita. Y también nos metemos a 1 centímetro. Y ahora vamos a darle la vuelta. Le damos la vuelta. En las esquinas de las patitas, donde hemos dejado ahí 1 centímetro, vamos a darle un cortecito en diagonal hasta la costura para que nos gire mejor y no nos haga ninguna arruga. Aquí os lo enseño así. Y así luego podremos meter esto hacia adentro sin que nos hagan arruguitas. Aunque realmente las arruguitas aquí no van a importar demasiado. ¿Veis? Esta parte así. Y ahora tenemos dos cosas que hacer aquí. Por un lado, vamos a colocar esto bien en la orilla y vamos a pasar una costura como a 1 centímetro, 1 centímetro y medio, dependiendo del cordón que vayamos a emplear. Vamos a coserlo por el borde, de forma que nos quepa el cordón en el huequecito que vamos a dejar. Vamos a prepararlo bien, que esté todo bien planchadito. Y luego hacemos lo siguiente. Ya tenemos el borde bien sujeto con los alfileres a todo alrededor en el borde exterior. Y ahora vamos a coger nuestro patrón que habíamos ya separado en dos piezas y lo vamos a colocar en la parte exterior aquí. Sujetamos un poquito con algún alfiler. Cogemos nuestro boli que se va con la plancha y vamos a marcar el interior, donde vamos a pasar una costura. Y ahora lo haremos en la otra mitad. Le damos la vuelta y marcamos la otra mitad. Y ahora nos iremos a la máquina a coser aquí este borde. Hemos dicho que dejándole 1 centímetro o 1,5 centímetros. Yo con 1 centímetro voy a tener suficiente por el cordón que he elegido, que es más bien finito, pero si elegís un cordón más grande, dejadlo un poquito más grande. Y aunque no lo veáis casi porque es muy sutil la línea, vamos a coser esta parte de aquí de la plancha que vamos a meter aquí, de la base, digamos, ¿vale? Esto va a ser el borde de la cunita y esto va a ser la base. Vamos a la máquina. Comprobáis que el cordón que vais a emplear cabe en el huequecito que vais a dejar, en el caminito que vamos a hacer por donde vamos a pasar. Ya hemos terminado de coser el bordecito exterior y ahora vamos a coser lo que habíamos señalado con nuestro boli. Vamos a dejar el bordecito este de la abertura un poquito hacia adentro y vamos a coser desde la esquina de la patita.
por la línea que habíamos marcado. Interesaría que pusierais unos alfileres para sujetar esta zona, porque si no, a lo mejor se os puede mover porque es muy grande. Así que con unos alfilercitos atravesados vamos a coser por la línea que hemos marcado. Y cortamos el hilo. Estamos separando lo que es el borde de la cunita de la base. Y ahora vamos a cortar la base en buata. Podéis ponerle una o dos capas ya dependiendo del blandito que queráis. A mí esta me resulta demasiado gruesa para doblarla, así que lo voy a hacer en dos mitades. Y voy a girar el patrón. Y esta sería la base de nuestra cunita. Cortarla justita para que nos entre bien. Si queréis más almohadillado, pues le ponemos dos capas. Y ahora vamos a meter la plancha por el huequecito que tenemos aquí. Lo hacemos llegar bien a todas partes. Y ahora lo acolcharemos un poquito. Así que nos vamos a marcar con el bori unas líneas para acolcharlo. Con un par o tres de líneas será suficiente, simplemente para que no se nos mueva el relleno y se sujete. Vamos a marcarlas cada 15 centímetros. Y con una puntada bien larga a la máquina las vamos a coser. Vamos a sujetarlas todas las capas bien. Vamos a colocarlo en la primera línea y vamos a seleccionar una puntada lo más larga que nos permita. Hacemos un pequeño remate en la esquina y lo cosemos todo. Es posible que la máquina nos dé unos problemillas de arrastre, entonces tendríamos que colocarle un prensatelas de doble arrastre. La verdad es que esta máquina funciona súper bien y no me hace falta, pero si veis la necesidad, pues le ponéis un prensatelas de doble arrastre. Quitamos los alfileres para no pincharnos y vamos al siguiente. Habrá que girar un poquito la tela. Y ahora vamos a cerrar el bordecito de abajo, hacia adentro, el centímetro que habíamos dejado, y le ponemos unos alfileres. Un remate en la esquina y cosemos. Y ahora nos queda lo más divertido, que es rellenar el borde. Antes de rellenarlo vamos a pasar el cordón, que es mucho más sencillo hacerlo así, sin el relleno. Y con una aguja lanera lo vamos pasando por el bordecito. Mejor del revés, que no pinche. Y vamos pasándola. Un poquito de paciencia y pasará. Bueno, y ya hemos pasado el cordón. Lo iremos repartiendo. Así un poquito más estiradito, y ahora lo rellenaremos todo con el mirador. Empezar a rellenar y a rellenar que quede bien abultadito. Bueno, pues ya lo tenemos aquí bien rellenito y por aquí vamos a cerrar la costura. Metemos un centímetro hacia adentro, empujamos un poquito y un centímetro hacia adentro, las dos telitas, y cerraremos esta esquina. Acostar un poquito, y lo podemos hacer a mano o a máquina, casi mejor a mano, y con cuidado de no perder el bordecito del cordón. Yo le he hecho ahí un nudo.
porque tenemos que dejar que asome. ¿Sí? A ver si no se me mete para adentro, entonces la lío. Ahí. Y esto a puntada escondida para luego poder tirar de aquí. Bueno, pues aquí yo me voy a coser esto a mano y aquí digo a máquina y esto un poquito a mano para esconder el cordón. Pues ya lo tenemos bien relleno, bien apretadito y cosido el borde, los dos extremos. Aquí le he puesto un velcro, el lado rugoso aquí y el lado suave aquí. Y le vamos a poner aquí abajo también un automático para que nos dé bien la forma. Vamos a cerrarlo para que veáis cómo se cierra. Ponemos el velcro. Y tiramos del cordón. Tiramos para que suba el borde. Y luego os lo enseño en una cámara más, o sea, en un plano más abierto. Y aquí haríamos el nudo. La función del cordón es que suban los laterales. Y ahora lo ponemos aquí con el automático. Ahora os lo enseño en grande. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Yo le he añadido pues unos pequeños adornitos aquí que nos harán pues de tope para el cordón, que no se nos escape cuando lo soltemos. También podemos utilizarla por el otro lado, la haríamos reversible. Le damos la vuelta y podemos hacerla también por el ladito de las flores. Igual, exactamente lo mismo. Así que de un lado o del otro, pues lo que más nos guste. Ya habéis visto que tampoco es una labor muy difícil y la verdad es que es bastante aparente. Bueno, pues espero que os animéis a hacerla si tenéis un regalito por ahí por hacer. Venga, hasta la próxima, chicas.